Antiguo régimen. Se denomina antiguo régimen al sistema político, social y económico existente en Europa entre el Renacimiento y la Revolución Francesa. El término fue acuñado por los revolucionarios franceses para proclamar el nacimiento de una nueva era basada en las ideas del liberalismo. El antiguo régimen quedaba definido por los siguientes rasgos. Política. La forma de gobierno era la monarquía absoluta, caracterizada por la concentración de todo el poder en manos del rey. Sociedad. Estaba dividida en estamentos, con desigualdades políticas y fiscales entre ellos. La nobleza y el clero eran los privilegiados, y el tercer estado era el grupo de los no privilegiados. Economía. Se caracterizaba por el peso del sector agrario, que ocupaba a la mayoría de la población. La artesanía y el comercio, organizados y regulados por los gremios, contemplaban la actividad económica. La monarquía absoluta. Durante los siglos XVI y XVII, la autoridad de los monarcas europeos se impuso de forma progresiva sobre la nobleza hasta desembocar en el absolutismo. En las monarquías absolutas, el poder del rey era considerado de origen divino, por lo que los reyes concentraban en su persona prácticamente todas las atribuciones del Estado. Su principal y mejor representante fue Luis XIV de Francia, cuyo lema «El Estado soy yo» simboliza el carácter absoluto de su poder. Las excepciones al absolutismo europeo estuvieron en Gran Bretaña y en las Provincias Unidas, países en los que terminó imponiéndose el parlamentarismo. Gran Bretaña. El parlamentarismo británico fue el fruto de la revolución iniciada en el año 1642 y que culminó en 1688 con la aprobación de la Carta de Derechos, Bill of Rights, por la que el rey quedaba sometido al Parlamento. Provincias Unidas. Tras su separación de la monarquía hispánica en el año 1579, el territorio quedó constituido como una república integrada por varias provincias. Defensores y críticos del absolutismo. Durante el siglo XVII surgieron autores que defendieron el absolutismo, aunque otros también se opusieron a él y sentaron las bases del liberalismo. La fundamentación del poder absoluto encontró a sus máximos representantes en el inglés Thomas Hobbes y en el francés Jacques Bossuet. Para Hobbes, en su obra Leviatán, el ser humano es egoísta, el hombre es un lobo para el hombre, y para evitar que la sociedad caiga en la anarquía se necesita un poder que mantenga el orden. Bossuet, en su obra principal, Política sacada de las Sagradas Escrituras, definía el absolutismo como una consecuencia de la providencia divina. Los críticos del absolutismo. El principal defensor del parlamentarismo en el siglo XVII fue John Locke. Para Locke, la soberanía residía en los individuos y para evitar la arbitrariedad del gobierno defendía la separación de poderes entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. La fuente básica de recursos era la agricultura, que ocupaba la inmensa mayoría de la población. El 80% de los europeos dependía de ella o estaba vinculada a sus actividades. Se trataba de una agricultura tradicional y de baja productividad, que utilizaba técnicas muy antiguas, con aperos rudimentarios y con la aplicación de barbechos en campo abierto como sistema de cultivo predominante. Además, había tierras comunales. Las transformaciones del sector agrario. A partir del siglo XVII se introdujeron profundos cambios en la agricultura que se vieron favorecidos por la difusión de la fisiocracia. La introducción de la rotación cuadrienal, la proliferación de nuevos cultivos como el maíz, el tomate o la remolacha, la mejora en los útiles de labranza o la selección de semillas permitieron una mejor alimentación. En Gran Bretaña se llevó a cabo un proceso de privatización y cerramiento de las tierras denominado enclosure. Las colonias europeas de América y de las Indias Orientales se expandió el sistema de plantaciones, monocultivos en los que se obtenían abundantes cosechas de algodón, tabaco, cacao, azúcar y otros productos para su exportación a Europa. Las transformaciones del sector industrial. Para evadir el control gremial, algunos comerciantes empezaron a utilizar el domestic system, donde los campesinos se convertían en artesanos en periodos de inactividad agrícola. Desde mediados del siglo XVIII aparecieron en Gran Bretaña grandes talleres que agrupaban a decenas o cientos de trabajadores. Surgieron entonces las primeras fábricas manufactureras, que posteriormente impulsarían la innovación tecnológica que terminó desembocando en la revolución industrial. Las actividades comerciales.
El comercio interior se realizaba por caminos, ríos y canales. La lucha por el control de las rutas marítimas enfrentó a las principales potencias europeas, sobre todo la monarquía hispánica contra Inglaterra y Holanda, países que, a través de la fundación de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales 1600 y la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales 1602, impulsaron la economía y la influencia de ambos países. Se configuró así el capitalismo comercial, basado en el comercio triangular entre Europa, África y América, y que convirtió a Gran Bretaña en la principal potencia marítima. Este país exportaba a África todo tipo de productos a cambio de esclavos con destino a las plantaciones de América del Norte, donde eran intercambiados por azúcar, tabaco, plata y otros productos. La expansión del comercio ultramarino dio lugar a la formación de una economía mundo. La sociedad del antiguo régimen era estamental, esto es, dividida en grupos llamados estamentos, con desigualdad jurídica entre ellos. El origen de este esquema se remontaba a la Edad Media. La nobleza y el clero eran los estamentos privilegiados, mientras que el tercer estado, integrado por la mayoría de la sociedad, carecía de derechos y privilegios y se veía obligado a pagar impuestos. La nobleza. Se trataba de un grupo muy reducido al que se pertenecía por nacimiento y al que solo se podía acceder por voluntad del rey, que otorgaba títulos nobiliarios por los servicios prestados a la corona. Sus miembros se emplearon en la administración y el ejército a cambio de cargos, rentas y propiedades que transmitían a sus descendientes mediante la institución del mayorazgo. Dentro de la nobleza había un reducido grupo que formaba la aristocracia y que estaba compuesto por los títulos de mayor abolengo. El resto conformaba la baja nobleza, con recursos reducidos y limitaciones en el acceso a los cargos públicos. Durante el antiguo régimen, la Iglesia gozaba de enorme influencia como fuente de derecho, al ser considerada representante de Dios en la tierra. Estaba exenta de pagar impuestos, percibía diversos tributos y disfrutaba de propiedades. En la institución eclesiástica también se podía diferenciar un alto clero, que procedía de las familias nobiliarias, y el bajo clero, constituido por sacerdotes y frailes y que gozaba de un nivel de vida y rentas mucho más modesto. El tercer estado. El estamento no privilegiado era un grupo heterogéneo. El grupo más numeroso era el campesinado. En Europa central y oriental, el campesinado estaba sometido a la servidumbre. Estaban sometidos al pago de tributos, así como a las obligaciones señoriales y a la justicia administrada por los grupos privilegiados. En las ciudades trabajaban grupos de artesanos, cuyos oficios estaban regidos por los gremios. El crecimiento de las ciudades y el fortalecimiento de las actividades comerciales, financieras y manufactureras incrementaron el poder económico, social y político de la burguesía. Su influencia fue aumentando con el paso del tiempo. Sin embargo, su pertenencia al tercer estado situaba a sus miembros en una posición de inferioridad frente a los estamentos privilegiados. El crecimiento de las ciudades y el fortalecimiento de las actividades comerciales, financieras y manufactureras incrementaron el poder económico, social y político de la burguesía. Su influencia fue aumentando con el paso del tiempo. Sin embargo, su pertenencia al tercer estado situaba a sus miembros en una posición de inferioridad frente a los estamentos privilegiados. Se planteó un nuevo orden social fundamentado en la posesión de riqueza y en las capacidades del individuo. El alcance limitado de las reformas emprendidas por los reyes durante el siglo XVIII sembró el descontento de la clase burguesa y llevó a muchos de sus miembros a sumarse a la causa de las revoluciones liberales. En el siglo XVIII se asistió a la difusión de un conjunto de valores que dieron lugar al nacimiento de la ciencia moderna. Por ello, es conocido como el siglo de las luces o de la Ilustración, porque fundamentaba el conocimiento en la razón. Fue un movimiento protagonizado por filósofos y que logró conquistar a las minorías cultas. También en Francia desarrollaron su actividad algunos de los pensadores más influyentes del momento. Montesquieu, admirador del parlamentarismo británico, su obra más importante fue El espíritu de las leyes, 1748, en la que recogía los planteamientos de Locke sobre la separación de los poderes en el Estado como medio para evitar la tiranía. Voltaire, ensayista y polemista, en sus cartas inglesas denunciaba el poder del clero. Rousseau, en su obra El contrato social, defendía la idea de que el Estado surge como consecuencia de un acuerdo entre los ciudadanos y por tanto la soberanía reside en ellos. La difusión de la Ilustración. En Alemania, cabe citar el idealismo de Immanuel Kant. La Ilustración en Gran Bretaña. En filosofía destacó David Hume. En ciencia económica surgió el librecambismo. El padre de estas teorías fue Adam Smith, quien sistematizó su pensamiento en su obra. La Ilustración en España. Hubieron algunos intelectuales destacados como Benito Feijóo, Gaspar Melchor de Jovellanos y Leandro y Nicolás Fernández de Moratín.
El despotismo ilustrado. Las ideas ilustradas fueron asumidas por algunos monarcas europeos que pusieron en marcha políticas reformistas. El reformismo pretendía incrementar el poder e influencia de los reyes mediante el desarrollo económico, cultural y militar. Los reyes apoyaron en secretarios, ministros y altos cargos imbuidos de los ideales de la Ilustración, que bajo el lema «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo», reflejaban ese interés por aplicar reformas, pero sin introducir cambios de signo liberal. Hubo algunos ejemplos especialmente significativos. Prusia, Federico II el Grande. Rusia, Catalina II. España, Carlos III, quien, con la colaboración de destacados ministros como Esquilache, Campomanes, Olavide, el conde de Florida Blanca y el conde de Aranda, llevó a cabo numerosas reformas. Entre ellas sobresalen el impulso a la política urbanística de Madrid y la creación de las sociedades económicas de amigos del país. Las políticas reformistas de los ilustrados hallaron la oposición de los sectores más tradicionales de la nobleza y el clero. La ciencia moderna. Los trabajos de Copérnico, Galileo y Kepler sustituyeron la representación geocéntrica del universo por una visión heliocéntrica. Isaac Newton establecía las leyes de la gravitación universal, simbolizó el notable impulso experimentado por la ciencia. En física, las principales novedades tuvieron lugar en el campo de la electricidad. En química, se identificaron numerosos elementos. En medicina, el descubrimiento de las vacunas por el inglés Edward Jenner en 1796. Los descubrimientos geográficos. Destacan el danés Bering, que recorrió el estrecho que lleva su nombre, y el inglés James Cook, que realizó diversos viajes al Pacífico Sur y el Océano Antártico, Mackenzie por Canadá o el francés Lacune por Sudamérica. En África, las invasiones hacia el interior como las protagonizadas por Mungo Park. Alejandro Malaspina emprendió un viaje político-científico por América, Asia y Oceanía. El neoclasicismo. El movimiento artístico que representó el espíritu de la Ilustración fue el neoclasicismo. Se inspiró en la antigüedad clásica. El descubrimiento de las ciudades romanas de Herculano y Pompeya fue fundamental en la definición del estilo. Desde entonces, los viajes a Italia, sobre todo a Roma, y a Grecia para visitar restos arqueológicos se convirtieron en algo obligado. Winkelmann fue trascendental en la afirmación de los rasgos estéticos del estilo neoclásico. En pintura, las obras del francés Jacques-Louis David se convirtieron en las más representativas. Mención aparte merece Francisco de Goya, que durante el reinado de Carlos IV alcanzó la cumbre de la pintura española con sus obras realistas y costumbristas, que anticiparon la revolución pictórica europea del siglo XIX. Arquitectura. En Francia, el mayor ejemplo fue el Panteón de París. En Alemania se construyó la Puerta de Brandenburgo, en Berlín. En Estados Unidos, el Capitolio de Washington. En España, el Palacio Real de Madrid y el Museo del Prado.